¿Sí? Hola, buenos días a todos, chicos. Pues el día de hoy vamos a estar continuando con estas sesiones. Vamos a estar hablando un poco de cinética química, que es básicamente el bloque. Pero vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? O pasadas, ya que es un poco de la actividad del mapa conceptual, ¿no? De factores que influyen en la velocidad de reacción. ¿Sí? Vamos a preguntarle, ¿sí?, a Rodríguez Águila. ¿Sí? Rodríguez, ¿qué nos puedes decir del primer factor de velocidad que estuvimos abordando? De la naturaleza de los reactivos. Ajá, ¿qué es eso? ¿Cómo afecta? ¿Qué clases hay? Pues es la forma de presentación de que si de que los sólidos reaccionan más lento. Ujú. ¿Y esto a qué se debe? A que los sólidos reaccionen más lento que los líquidos y gaseosos. Mm, La verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Recuerda que tenemos que el sólido, pues básicamente cuando empieza a reaccionar, toda la periferia, todo el perímetro que está alrededor, es lo que va a reaccionar, pero no la parte interna, ¿sí? No la parte interna, a diferencia de los líquidos y gaseosos, donde obviamente su superficie de contacto es mayor, porque el líquido tiende a fluir y el gas obviamente está totalmente separado, entonces hay más campo para poder reaccionar, ¿sí? ¿Y cuál era el otro apartado de presentación? No, perdón, de naturaleza de los reactivos. ¿Qué La otro apartado concentración tenemos? de los reactivos. No, es básicamente el tipo de enlace, ¿sí? Dentro de la naturaleza de los reactivos encontramos básicamente el tipo de enlace que presentan. Si son enlaces iónicos, o sea, el compuesto tiene enlace iónico, va a presentar una reacción a mayor velocidad, ¿sí? Si es covalente, tarda más, y esto principalmente se debe a que en un enlace covalente están compartiendo electrón. Entonces, durante ese proceso donde van a reaccionar, tiene que haber un reacomodo de electrones, ¿sí?, en esa molécula para empezar a reaccionar. Y eso es lo que tarda, básicamente, a diferencia del iónico, que ya sabemos quién tiene el electrón y quién obviamente lo perdió. ¿Vale? Luego vimos otro factor que influye en la velocidad. Vamos a preguntarle a López López. ¿Qué nos puede decir López? Ay, profe, la verdad no me acuerdo. ¿No? Bueno, el segundo factor que influye viene siendo concentración. Sabemos que al aumentar la concentración, aumentamos la velocidad. O viceversa, disminuimos concentración, disminuimos velocidad. ¿Sí? Y aquí estuvimos abordando una ecuación básicamente de velocidad, que es muy diferente a la que vimos la primera sesión. Recuerden, esta ecuación utiliza datos experimentales para poder calcular M y M, ¿sí? Y N y M son básicamente órdenes individuales. Si una sustancia, un reactivo, tiene un valor más alto que el otro, ese se consume más rápidamente que el que tiene un menor orden de reacción. ¿Sale? También vimos el orden global, que es la suma de M y N. Ese coeficiente nos permite comparar esa misma reacción en otra condición e identificar cuál se lleva a cabo más rápidamente. ¿Sale? También estuvimos viendo la constante, que obviamente nos dimos cuenta que esa constante tiene unidades, ¿sí? Tiene unidades y adicionalmente es independiente de cada reacción, ¿sí? Porque podemos tener cierta concentración, cierta temperatura, entonces vamos a tener básicamente un valor de constante. Luego vimos otro factor que influye en la velocidad. Vamos a preguntarle a Tapia Gómez. Tapia, ¿qué nos puede decir del tercer factor que vimos o abordamos? ¿No? Entonces le paso la pregunta a Luna Mejía. ¿Cuál fue el tercer factor que influye en la velocidad de reacción? Ay, la verdad no me acuerdo, profe. Ahora, la misma clase pasada fue el primero, ¿no? Temperatura, chicos. La temperatura es otro factor, ¿sí?
Sabemos que si incrementamos la temperatura, las partículas van a absorber esa energía térmica y obviamente van a moverse más rápidamente hasta alcanzar su energía de activación, ¿sí? Formando esa, digamos, alcanzando esa energía de activación, dijimos que la molécula va a romper enlaces y va a formar nuevos, ¿sí? En este caso sería la formación de los productos, ¿sí? Nos dimos cuenta que si tenemos una temperatura baja, comparado a una temperatura alta, en la temperatura alta, una fracción del total de todas las partículas va a tener ya la energía de activación suficiente para, obviamente, formar los productos. Vimos la ecuación de Arrhenius, que nos representa cómo el incremento de temperatura, ¿sí?, cambia la constante. Vimos la fórmula, explicamos detalladamente los puntos, ¿sí? Nos pasamos al último factor. Vamos a preguntarle a Arellano Orozco, ¿cuál fue el último factor que vimos que influye en la velocidad de reacción? La temperatura. La acabamos de decir, otra temperatura. El último fue catalizadores, ¿sí? Catalizador, chicos, este tema es muy sencillo, es como una enzima, ¿sí? Lo único que va a hacer es modificar la velocidad de la reacción. Podemos aumentarlo, podemos disminuirlo o podemos parar parcialmente. O sea que luego podemos otra vez echarlo a andar, ¿sí? Sabemos que el catalizador, chicos, como lo pongamos, así lo vamos a retirar, ¿sí? O sea, a ese catalizador durante toda la reacción y al finalizar no le pasa nada. No le va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Ni va a perder peso, ni color, nada, ¿sí? Lo único que está haciendo es provocando choques eficaces, ¿sí? Choques eficaces con la finalidad de que pueda alcanzar más rápidamente la energía de activación, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que teníamos choques no eficaces o tal vez ni van a chocar. Esto, por cada vez que se acerquen, va a provocar el catalizador que choque. Como que los quiere abrazar. Hay diferentes tipos de catalizadores. Después lo vamos a ver en el bloque 3, catalizadores biológicos, para que vean cuáles son sus formas, ¿vale? También nos dimos cuenta que tenemos catalizadores positivos y negativos. Vamos a preguntarle a Velázquez Tobar. Velázquez, ¿en qué consiste un catalizador positivo y otro negativo? Pues decía que en sí un catalizador no provoca una reacción química y que modificando el mecanismo de reacción, la energía se activa. ¿Ok? Básicamente lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad con un catalizador positivo porque queremos que se lleve a cabo más rápidamente la reacción, ¿sí? Pero eso se logra porque la energía de activación es baja, ¿sí? O sea, ya no es alta, no, o sea, las partículas ya no les va a costar trabajo llegar, ya va a estar más cercanas, ¿sí? Entonces, eso básicamente hace el catalizador positivo, bajar la energía de activación para que las partículas puedan formar el complejo activado y posteriormente los productos. Un catalizador negativo, la velocidad es más lenta. ¿Por qué? Porque es más difícil alcanzar esa energía de activación. El catalizador evita que choquen, ¿sí? Por lo tanto, duramos mucho más tiempo y al mismo tiempo la velocidad es más baja, ¿sí? Por eso decimos que la energía de activación aumenta porque es difícil alcanzarlo, ¿vale? Y obviamente también tenemos catalizadores homogéneos y heterogéneos, pero esto va a depender de los estados de agregación de las sustancias que participen, tanto de reactivos y productos, ¿vale? Eso es básicamente lo que estuvimos abordando, chicos, 2 sesiones de manera general. El día de hoy vamos a empezar a revisar, creo que una tarea se la llevaron, que era del libro, vamos a pasar a revisarla. Viene siendo la página 7, me parece. Sí, es el primer punto de la actividad de aprendizaje 1, página 7. Vamos a empezar a resolverlo ya que era tarea. Bueno, en ese apartado, pues básicamente son 4 preguntas. Son 4 preguntas para poder nosotros retroalimentar un poco nuestro conocimiento, ¿sí? Podían básicamente reescribir esas preguntas en su libreta, ¿sí? O poner tal vez actividad, así como lo hemos manejado. Esta viene siendo la actividad, pero la tarea 4, tal vez puede haber puesto tarea 4, ¿sí? Y son 4 preguntas, pregunta y respuesta, como ustedes quieran, automáticamente se entiende, ¿sí?
En la primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los factores que intervienen para que una reacción química se lleve a cabo o no? Vamos a otra vez a retroalimentar lo que estuvimos ahorita hablando. Vamos a preguntarle a Omada Fabián, ¿cuáles son los factores? Entonces, Es, es lo de naturaleza de los reactivos, ¿no? ¿sí? Lo ¿Cuál de otro? concentración, Correcto, temperatura otro. y Y, catalizadores, ¿no? ok, correcto, son esos cuatro. Muy bien. Inciso B, ¿cómo se puede observar si una reacción se llevó a cabo? Vamos a preguntarle a Chávez Ocampo. ¿No? Bueno, entonces le vamos a pasar entonces la pregunta a Hernández del Real. ¿Cómo se puede observar si una reacción se llevó a cabo? Pues los cambios que hubo en la reacción. Los cambios que hubo, probablemente mi solución o mis reactivos son de un color probablemente azul y mi producto es de color rojo. Entonces me voy a dar cuenta cuando todo cambió. O sea, que ya observe básicamente una coloración totalmente rojo, ¿sí? O tal vez puedo identificar que ya no tengo polvo, ya que todo se iba a transformar en líquido, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a estar identificando puntos importantes de mis reactivos. Otros pueden decir, profe, la concentración también, pero obviamente podemos formar un producto que tenga la misma apariencia. Entonces hay que buscar básicamente características de mi producto, ¿sí? Y también de mis reactivos para ver si hubo cambio completo. ¿Vale? Inciso C, ¿cómo se puede controlar que se realice una reacción química? Vamos a preguntarle a Aguilar Castro. Yo aún no tengo mi libro, profe, pero pues creo que con los factores de temperatura y los catalizadores. Correcto, básicamente serán los factores, exactamente las mismas respuestas, pero obviamente tener en cuenta también de qué manera. Por ejemplo, podemos decir catalizador, ok, pero ¿cuál tendría que usar? Como puede ser el positivo o el negativo. Y también obviamente cuáles serían como mis ventajas de poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, ahí sí es importante tener en cuenta de qué manera, ¿sí? Y última, el conocimiento de los factores que contribuyen a la rapidez de reacción puede ayudar al mejoramiento del ambiente y explica. Vamos a pasarle esa pregunta a Olvera Gael. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues conociendo los factores que contribuyen a la rapidez, pues entonces vamos a mejorar el ambiente que tenemos para que la reacción se dé de mejor manera. Ok, correcto. Básicamente, si ya sabemos que los catalizadores pueden beneficiar la reacción o al mismo tiempo pararla, pues tengo que tener en cuenta cuál es el problema, ¿sí? En la vida cotidiana o en el medio ambiente para poder generar un mejor, digamos, ecosistema. ¿Sí? Entonces ahí sí es importante, chicos, todo ese conocimiento. Luego lo vamos ahorita ya a empezar a ver a profundidad ya con cálculos, ¿sí? Y obviamente tenemos el proyecto académico, le recuerdo, el proyecto académico, hay prácticas que pueden estar haciendo en su casa, ¿sí? Sin ningún problema. Otras donde obviamente no pueden hacerlos ya que se necesita demasiado material. Y como les comentaba, si no llegáramos a entrar al laboratorio, estas prácticas se utilizarían, perdón, para el tercer mensual, ¿vale? Para ahí tener en cuenta ese tipo de información y se evaluaría el proyecto académico con las prácticas que se pudieron hacer, porque es una o dos las que pueden hacer en su casa. Entonces ahorita voy a compartir pantalla y vamos a continuar con los temas. Entonces, vamos ahora a ver el siguiente tema, que está padrísimo, que ya son cálculos. Vamos a ver, comparto pantalla. Bueno, chicos, vamos a ver el siguiente tema, que es ley de acción de masas o también denominado constante de equilibrio, ¿sí? Esto es diferente a constante de velocidad, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando. Aquí vamos a ver ley de acción de masas, ¿sí? Tema principal, y vamos a estar hablando un poco de la constante de equilibrio. Para poder nosotros adentrarnos un poco
a esto, pues básicamente cuando hablamos de acción de masas, pues básicamente estamos hablando de la masa de reactivos y masa de productos. ¿Sí? Y que vamos a tener una constante que nos permite obviamente conocer información. ¿Sí? Ahorita vamos a visualizar en qué consiste, cómo se calcula, qué es lo que tenemos que estar haciendo básicamente en este apartado. Bueno, vamos a continuar. Entonces, recuerden, este es el tema de ley de acción de masas, que es constante de equilibrio. Bueno, de manera grupal vamos a responder las siguientes 3 preguntas, ¿sí? Vean la imagen, ¿sí? Del lado derecho. Es una especie de gráfica. Tenemos en el eje Y velocidad de reacción y tenemos en el eje X tiempo. Vemos una curva descendente que nos dice que estamos formando C y al mismo tiempo la de abajo tenemos una que va como creciendo, ¿sí? Que estamos formando ahora los productos. Y luego dice equilibrio químico, ¿sale? Ahora, vamos a contestar estas preguntas de manera grupal para poder entender un poco. Primera pregunta, ¿qué es equilibrio químico? Vamos a preguntarle a Naranjo. ¿Estás por ahí, Naranjo? ¿Dónde está? Entonces le pasamos la pregunta a Gómez Maldonado. Pues el equilibrio en reacciones. Un equilibrio. ¿Qué entiendes por equilibrio químico? Según la gráfica que tienes ahí, básicamente. ¿Cómo lo puedes definir? ¿No? Le pasamos la pregunta a Ruiz Pérez. Dayana. ¿Es la primera pregunta? Ajá, ¿qué es equilibrio químico? Pues yo pienso que es un balance, ¿no? Es un balance, muy bien. Pero ¿qué estamos viendo? Balance de formación, fíjense bien. Si estamos viendo que A y B forman C, que es el producto, y C se descompone en los reactivos, estamos viendo que hay un balance, como dijo su compañera, ¿sí? Vamos a tener formaciones iguales, ¿sí? Va a haber una formación tentativa, ¿sí? De tanto de reactivos como de productos. Tenemos la misma velocidad, ustedes pueden verlo de esa manera, ¿sí? Tenemos exactamente una línea totalmente recta en el eje Y que corresponde a velocidad. Por lo tanto, va a ser la misma velocidad, tanto de formación de reactivos como de productos. ¿Sí? Anteriormente nosotros nada más estábamos viendo esta parte del lado izquierdo, formación de producto o descomposición de producto. Pero ahora ya estamos viendo que puede alcanzarse el equilibrio químico. O sea, misma velocidad para formar productos y formar reactivos. ¿Sale? ¿En qué tipos de reacciones químicas ocurre el equilibrio químico? Sabemos que existen 2 tipos de manera general, reversibles e irreversibles. Vamos a preguntarle a Soltero Cortés. Soltero, ya mencionamos los 2 tipos de reacciones que hay en química, reversibles e irreversibles. Entonces, ¿cuál de ellas sí ocurre en el equilibrio químico? Creo que reversibles, ¿no? Reversibles, correcto, ya que estamos dándonos cuenta que vamos a formar productos y también vamos a formar reactivos, ¿sí? Lo que habíamos visto en las clases pasadas eran puras irreversibles, ¿sí? Porque estábamos únicamente produciendo, pero ahora aquí ya estamos en el equilibrio, entonces ya vamos a visualizar reacciones reversibles, ¿vale? Y finalmente, menciona una reacción química en equilibrio que sucede en la vida cotidiana, ¿sí? Tenemos que tener reacciones reversibles. Vamos a preguntarle a Rentería Cortés, ¿sí? Mencióname una reacción reversible que ocurra en tu vida cotidiana. Ay, profe, no se me ocurre ninguna. ¿Ninguna? Ok, vamos a preguntarle entonces, de manera general, a alguien que conozca una reacción reversible que ocurra en su vida cotidiana.
Cuando se quema la madera. Cuando se quema la madera es irreversible, ya que no puedes juntar las cenizas, el humo, para otra vez formar básicamente la madera. No piensen nada en la cocina porque en la cocina no hay nada de reacciones reversibles. Piensen en el ambiente. Puede ser cuando se evapora algo, el agua que se hace gas y ya después vuelve a hacerse agua. Correcto. Básicamente vendríamos teniendo ese proceso, ¿sí? Que viene siendo el proceso de evaporación. No ebullición, chicos, porque son cosas diferentes, ¿sí? Evaporación y ebullición son cosas totalmente diferentes. En la vida cotidiana, sí, volteamos a ver nuestro patio y vemos agua. Se está evaporando. Ebulliendo no, porque no alcanzamos los 100 grados Celsius. Evaporando es porque es de manera constante. Se está evaporando partículas, se está yendo partícula y partícula porque está absorbiendo la energía solar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos básicamente un proceso de equilibrio, como dijo su compañero Ibarra. Al mismo tiempo tenemos el líquido, se va convirtiendo en gaseoso, pero de repente cae, no alcanza a llegar básicamente a una altura elevada, ¿sí? Se regresa. Entonces está condensando y está en un proceso básicamente de equilibrio. Igual podemos tener un vaso, sí, con agua, ligeramente tapado, y estamos viendo que hay un proceso de recirculación. ¿Vale? O probablemente su mamá cocinó, tapó, y estamos viendo que el propio vapor se está condensando. Ahí hay un equilibrio. Lo destapan, se rompe el equilibrio. Muy bien. Entonces vamos a continuar un poco con esta información. El equilibrio, chicos, es un estado en que no hay ningún cambio notable, ¿sí? Mientras transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Sale? Está básicamente, es un proceso como dinámico, está pasando constantemente, ¿sí? El equilibrio químico se alcanza cuando, primer punto, las velocidades de los reactivos directa e inversa es igual. O sea, para yo formar mi producto, tengo la misma velocidad que para formar mi reactivo. O sea, básicamente es como si tuviéramos un círculo, ¿sí? Formo para acá, me regreso con la misma intensidad. ¿Sale? Y otro, las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. O sea, ya no vamos a formar producto de más, ni vamos a formar reactivo de más. Permanecen totalmente constantes. ¿Sí? Un reactivo se forma producto, pero al mismo tiempo que se está formando, se está separando. Estamos formando, no se alcanza a formar y se regresa. Entonces, tenemos esa misma concentración de reactivos y productos en este equilibrio químico. ¿Sale? También podemos tener equilibrios de acuerdo al estado, tanto físico como químico, ¿sí? O sea, te lo mencionaron, de agua líquida, agua gaseosa, pero también podemos tener cambio total en la molécula. Aquí estamos viendo únicamente el cambio de estado de agregación, de líquido a gaseoso, pero aquí ya estamos viendo cambio total en la molécula. Tengo 2 nitrógenos pegado a 4 oxígenos, aquí ya tengo un nitrógeno pegado a 2 oxígenos. Entonces vayan analizando esta información porque es relevante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces recuerden, chicos, el equilibrio, no hay un cambio notable, va a transcurrir por mucho tiempo, ¿sí? Ya cuando obviamente llega alguien y destapa, calienta o algo, ya alteramos ese equilibrio. Tenemos que esperar otra vez muchísimo tiempo para que obviamente se alcance el equilibrio nuevamente. ¿Vale? Y se alcanza, o nos damos cuenta que se alcanzó, cuando las velocidades de reactivos, bueno, para formar productos y para formar reactivos, es la misma. Ya lo vimos hace rato en la gráfica anterior, tenemos la misma velocidad. Y las concentraciones permanecen constantes, porque al mismo tiempo que voy formando mi producto, no se alcanza a formar, generamos el reactivo. O sea, que básicamente está en forma, digamos, dinámica. Se intenta formar, pero no se forma. Entonces, tenemos las mismas concentraciones. Me imagino que esta semana se les ha hecho pesada, ¿verdad? Siempre me he fijado que la segunda semana de regresando de clases es la más pesada de todo el semestre. Bueno, eso me han dicho los alumnos. Ya cuando es miércoles ya no saben ni qué hacer con su vida.
Las diapositivas ya fueron subidas allá a la plataforma, ¿sí? Toda la información, de hecho creo que les dejé nada más un link para que los redireccione a una carpeta en Drive. Ahí van a poder encontrar lista de actividades y tareas, ejercicios de punto extra, toda la información. Pero seguimos. Vamos a ver los esquemas, está interesante este apartado, para ver qué nos quiere decir. En la parte superior encontramos una reacción química, ¿sí? Donde tenemos un cambio químico, totalmente, tenemos 2 nitrógenos con 4 oxígenos, pero formamos únicamente una molécula, bueno, 2 moléculas idénticas de un nitrógeno con 2 oxígenos. Si se fijan, estamos en un cambio total de la molécula, ¿sí? Primer apartado, vemos cómo se está llevando a cabo la reacción química, ¿sí? Tiempo versus concentración, ¿sí? Estamos básicamente, al principio, tenemos NO, nos damos cuenta que tenemos una alta concentración de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Pero obviamente, ¿qué estamos observando? Que se está consumiendo, pero va a haber un punto que va a permanecer constante su concentración. Sin embargo, el tetraóxido de dinitrógeno se está formando, pero obviamente va a haber un punto donde la concentración es igual. Decimos que cuando tenemos concentraciones iguales, o digamos no hay cambio, mejor dicho, no hay cambio de concentración, durante el tiempo, decimos que ya tenemos el equilibrio químico, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro escenario donde vamos a tener básicamente mucha cantidad de tetraóxido de dinitrógeno, ¿sí? Empezamos básicamente a degradarlo, pero al mismo tiempo estamos formando otra sustancia en la reacción química, que es el dióxido de nitrógeno. Va a haber un punto que a lo largo del tiempo, 1 hora, 2 horas, ya no hay cambio en la concentración. Por lo tanto, decimos que ya alcanzamos el equilibrio químico. Y finalmente, el último escenario, que tenemos tanto concentraciones de ambas sustancias, vemos que una obviamente va a empezarse a producir una mayor cantidad y otra, por lo tanto, se empieza a degradar, ¿sí? Pero, repito, tenemos igual en un tiempo concentraciones que permanecen constantes y decimos que alcanzamos el equilibrio, ¿sí? Ahora, varios preguntan, profe, ¿pero por qué ese está tan grande? ¿Sí? ¿Por qué hay un descenso tan grande? Porque se están consumiendo 2 nitrógenos para obviamente estar formando esta molécula. O sea, básicamente estamos consumiendo esta molécula para poder formar esta. Un poco. Ahí se fijan, ahí está muy claro. Si siempre uno se va a empezar a consumir mientras que otro se genera, pero va a haber un punto donde las concentraciones permanecen constantes. Siempre estamos acostumbrados a ver reacciones irreversibles que únicamente ya formé el producto hasta ahí. Sí, eso es en las reacciones irreversibles. Pero cuando tenemos reversibles, pues el escenario cambia. Tenemos, obviamente, cantidades de ambas sustancias presentes, ¿sí? Que obviamente no va a haber un cambio después de alcanzar el equilibrio. ¿Listo? ¿Seguimos? Vamos a hablar un poco de la ley de acción de masas, ¿sí? O también llamada constante de equilibrio. Bueno, ese tipo de temas, chicos, pues siempre vamos a tener una reacción reversible, porque vamos a estar hablando de equilibrio, ¿sí? Cuando se tiene lugar ese tipo de reacción,
se observa que en un tiempo las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constante, que fue básicamente lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Bueno, ahorita la diapositiva pasada. Vemos que los reactivos forman productos, ¿sí? Y los productos están formando al mismo tiempo reactivos, por eso tenemos reacción reversible, ¿sí? La velocidad de chicos de ambos procesos se puede representar por medio de ecuación de velocidad, ¿sí? V1 y V2. V1 es para, obviamente, consumir los reactivos y V2 es para consumir los productos. Nos damos cuenta que es muy parecida a la ecuación de velocidad observada en el tema de efecto de concentración. Pero aquí obviamente se utiliza otro tipo de estrategia, ¿sí? Aquí vamos a utilizar básicamente los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Porque es un tema que se enfoca en reacciones reversibles, ¿sí? El efecto de concentración básicamente lo vemos en reacciones irreversibles. Repito, en este caso vamos a estar manejando una ecuación de velocidad elevada a sus coeficientes estequiométricos, porque estamos hablando de una reacción reversible, ¿sí? Y el tema de efecto de concentración observado en la clase pasada, estamos hablando de reacciones irreversibles, ¿vale? Entonces aquí vemos que la ecuación de velocidad, para obviamente consumir los reactivos, vamos a utilizar una K, que es una constante de velocidad, ¿sí? Perdón. Donde A, B, C y D, que son las letras minúsculas, son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Repito, son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Entonces, básicamente, así lo vamos a estar manejando, ¿sí? Para equilibrio químico, vamos a manejar reacciones reversibles, ¿sí? Y aquí vamos a considerar los coeficientes estequiométricos para mi ecuación de velocidad. Entonces vamos a llevarnos estas expresiones de velocidad V1 y V2 a la siguiente diapositiva, ¿sí? Como decimos que llegamos a un equilibrio y nos dijimos y quedamos claros que las velocidades son iguales, pues obviamente las igualamos. Por lo tanto, podemos igualar la otra parte, ¿sí? O sea, la otra parte que es básicamente del lado derecho, Q1 por la concentración de A elevado a su coeficiente de A, sustancia B elevada a su coeficiente B, ¿sí? Que eso es básicamente B1 y lo estamos igualando con la expresión de V2, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos únicamente dejar las K's de un lado, ¿sí? Esta parte que es A por B pasa dividiendo, ¿sí? Y K2 pasa dividiendo al otro lado y llegamos a esta expresión. Q1 sobre Q2 nos representa la constante de equilibrio, ¿sí? Y obviamente quedaría del lado derecho de esta manera. Repito, K2 pasa dividiendo y A por B pasa también dividiendo por el otro lado. Y llegamos a formar esa expresión Q1 sobre Q2 que nos representa la constante de equilibrio. Entonces, esta es la fórmula principal que vamos a estar manejando en esta sesión y el día de mañana.
¿Listo? Seguimos, ya para acabar. Pero, ¿qué nos quiere decir esa KC, esa información? Bueno, en la expresión que acabamos de ver en la parte anterior, esta de abajo, que está en forma de cuadro, ¿sí? Bueno, chicos, esa viene siendo la expresión de ley de acción de masas, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, nos va a permitir determinar las concentraciones tanto de reactivos y productos que se encuentran en equilibrio. Entonces, yo puedo conocer cuánto es, digamos, la concentración de una sustancia cuando ya está en equilibrio, tanto de reactivos como de productos, ¿sí? Siempre vamos a encontrar una constante de equilibrio para cada reacción. Es independiente de cada reacción, ¿sí? Pero al mismo tiempo decimos que es independiente de acuerdo a las cantidades iniciales de reactivos y productos. O sea, si yo arranco con 20 y 20 de un reactivo, tengo una KC. Pero si ya después arranco con 20, con 50 y 50, tengo otro valor de KC. Entonces va a ser muy diferente al mismo tiempo, pero en reacciones químicas diferentes. Vuelvo a explicar este apartado. Creo que lo dije mal. Repito, la ley de acción de masas, ¿sí?, permite determinar concentraciones tanto de reactivos y productos en equilibrio, ¿sí? Es característica de cada reacción, ¿sí? Pero aquí, como creo que aquí lo dije mal, vamos, no importa las cantidades iniciales que yo tenga, ¿sí? No importa, únicamente nos va a importar las de equilibrio, ¿sí? Dicho de otra manera, en el último punto, si yo tengo concentraciones iniciales, no me interesan las concentraciones iniciales, ¿sí? De todas formas, siempre voy a llegar al equilibrio. Y ese equilibrio, pues, viene siendo Kc. O sea, que no tiene nada que ver lo que utiliza al inicio con el valor de Kc. Hasta aquí les hemos dejado el día de hoy. Entonces, recuerden esta expresión, ¿sí?, o ecuación, nos va a permitir determinar concentración. Entonces, si yo conozco la de los reactivos, puedo conocer cuál es la concentración del producto, ¿sí?, ya en equilibrio. Repito, es característica o es única para cada reacción química. Y no nos deben importar las concentraciones iniciales, porque aquí estamos hablando ya del equilibrio, es otra etapa de la reacción. No estamos hablando de etapas iniciales, estamos hablando ya de etapa en equilibrio. ¿Dudas con esta información? ¿No? Igual creo que le voy a dejar un trabajo que se lo lleven para que ustedes lo puedan realizar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Vemos, chicos, que tenemos dos tipos de constante de equilibrio. Tenemos Kc y Kp, ¿sí? Kc, chicos, es para reacciones homogéneas y heterogéneas. Homogéneas es que tenemos el mismo estado de agregación. Y heterogéneas decimos que tenemos diferente estado de agregación entre las sustancias participantes en la reacción química. Pero se fijan en lo mismo, ¿sí? Pero también tenemos Kp, que es constante de equilibrio, pero para gases, ¿sí? Aquí es únicamente para gases
es para reacciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tenemos únicamente gases, ¿sí? Entonces, tenemos la misma expresión. Sería aquí básicamente la presión del producto, ¿sí? En la parte superior, y la presión de los reactivos, elevadas a sus coeficientes. Si queremos pasar entre, digamos, símbolos, ¿sí? De constantes de Kp, utilizo esa expresión. Si quiero calcular Kc teniendo en cuenta Kp, pues básicamente despejo. ¿Vale? Para poder construirla, porque ahorita vamos a construirla, aún no vamos a hacer cálculos, porque no creo que estén seguros de lo que están haciendo. Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? Tenemos nuestros reactivos y tenemos nuestro producto, ¿sí? Si se dan cuenta, es una reacción homogénea. Puedo calcular Kc o puedo calcular Kp, ¿sí? En este caso, vamos a calcular Kc. Kc dice que los productos van en la parte superior. Aquí está. Elevado a su coeficiente. O sea, 1. Y los reactivos van en la parte inferior, ¿sí? Elevados a su coeficiente. 2 y 1 medio. Entonces, ahorita únicamente estamos construyendo esta ecuación. Repito, tenemos dos constantes, Kc y Kp. Kc se conoce como constante catalítica, pero es lo mismo, es una constante de equilibrio. Y Kp es la constante de presiones parciales, también conocida como constante, básicamente, de equilibrio, pero para gases. En la parte superior, pues vemos que es una reacción homogénea y heterogénea, Kc, ¿sí? O sea, podemos hablar de sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Pero también se usa exclusivamente Kp para gases, ¿sí? Únicamente estamos hablando de gases y tenemos presiones de cada sustancia, ¿sí? Acomodado ahí en el cociente. Pregunta general, ¿han sentido la clase pesada desde que entramos ese semestre o está más ligera? Sin miedo, me pueden decir, profe, la siento súper pesada. Bueno, su silencio lo voy a tomar que todo está bien, todo es excelente. Okay. Entonces, así, chicos, vamos a estar construyendo estas constantes de equilibrio, porque más adelante las vamos a ocupar, y quiero que sepan que Kc, de hecho, la siguiente clase va a recordar, es para reacciones homogéneas y heterogéneas, y Kp para homogéneas, pero solo gases. Tenemos esa expresión que permite pasar de una constante a otra. ¿Sí? Y se llevan la actividad A5, que es únicamente construir la constante. ¿Sí? Está súper sencillo, lo hacen yo creo que como en 2 minutos, teniendo en cuenta las fórmulas de la diapositiva pasada. ¿Sí? Únicamente quiero que construyan la constante. ¿Sí? Puede ser Kc, Kp o ambas. ¿Sí? Entonces, básicamente así le estaremos dejando. ¿Sí? Por mi parte es todo. Nos vemos el día de mañana para poder resolver ese tema y continuar con cálculos un poquito más entretenidos. Hasta luego. Cuídense mucho. Y nos vemos el día miércoles.